está metido en nuestras vidas, en la realidad, en la noticia, en la ficción, en la historia, en la política, en las campañas electorales, en el fútbol. Se lo toca, se lo gasta, se lo nombra, se lo invoca, se lo ignora, se lo carece, se lo amarroca. Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Alexandre Roy nació en Montpellier, Francia, es sociólogo, doctor de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Sociología Económica del Desarrollo de París, Francia, máster del Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de Ginebra, Suiza, maestría en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse I en Francia, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse en Francia. Fue decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, codirector del Centro de Estudios Sociales de la Economía de la IDAES de la UNSAM, profesor adjunto regular e investigador del CONICET, y tiene publicaciones nacionales e internacionales en el campo de los estudios sobre el desarrollo en sociología económica del dinero, de la moneda y de las finanzas. Actualmente es el secretario académico de la Universidad Nacional de San Martín. Bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Qué relación empieza a establecer la sociedad argentina con el dólar a partir de la imposición de la ley de convertibilidad en el año 91? Bueno, es una historia que tiene larga data, supongo que ya habrán hablado con Ariel Wilkes o Mariana Lucy, y si no, hay que hacerlo porque ellos hicieron esa historia. Sí, con Mariana hemos hablado. Claro. Sí. Pero efectivamente en ese momento se cristaliza institucionalmente la relación al dólar, se explicita de alguna manera, en un contexto en el cual la sociedad argentina está atravesada por la hiperinflación y un deseo de estabilidad. Entonces creo que en ese momento el dólar se convierte en la gran herramienta institucional para responder a ese deseo social de estabilidad. Iba a ser efectivamente el marco de restricción de la economía y de la sociedad argentina por 10 años. Uh-huh. Hay una frase que dice que la convertibilidad es una creación institucional a partir de la observación de la realidad. Creo que esto lo incluís ahí en tu libro que tenemos aquí, la última publicación, La moneda imposible, la convertibilidad argentina de 1991. ¿Y cuál es la observación que hace Cavallo de la realidad, de lo que él entiende por realidad para impulsar ese plan de convertibilidad? Hay un supuesto en muchos economistas que es un supuesto cuestionable. Uh-huh. Lo podemos cuestionar, pero si me preguntás sobre qué pensaba Cavallo en ese momento, o qué es lo que uno piensa que pensaba Cavallo en ese momento, está un poco esa idea de que el dólar está en la cabeza de la gente, ¿no? Que eso lo expresaba más en ese momento Juan José Iach, y que tiene que ver con esa idea de que se naturalizó la práctica del dólar en algunos sectores. Eso no es tan así. Primero, es un sesgo etnocéntrico, o sea, hay un grupo de la sociedad argentina que piensa en el dólar, pero la mayoría de la sociedad no tiene que ver con esa frase que decía, el dólar está en la cabeza de la gente, ¿no? Claro. Y otra de las frases, convertir en ley el deseo de la gente. Creo que es de Cavallo esa frase. Exactamente. Uh-huh. O sea, es un poco esa idea de, bueno, hagamos explícito lo que estaba en la cabeza de la gente. Pero justamente eso es lo problemático, lo complejo de la convertibilidad o de la relación al dólar en aquella época, que tiene que ver con una proyección al conjunto de la sociedad de lo que tal vez ocurría en la cabeza de ellos, no necesariamente el conjunto de la sociedad. Claro. Y la convertibilidad, de hecho, tiene que ver con una forma de explicitar esa relación entre dólar y peso. E insisto mucho sobre ese concepto de explicitación, pero explicitación de algo que está en la cabeza de pocos, claro. Aunque para ellos está en la cabeza de todos. Casi una fundamentación casi de algo que era natural, que estaba naturalmente instalado, ¿no? Y que venía la economía a intentar comprender e interpretar, ¿no? Una visión un poco también que viene del siglo XIX, creo que vos lo planteás algo así, ¿no? Como esa visión de que la economía venía a interpretar deseos o lo que la naturaleza mismo desarrollaba, ¿no? Sí, eso es parte de la ciencia económica dominante, no toda la ciencia económica y no todos los economistas piensan así, pero parte de la ciencia económica dominante efectivamente se piensa a sí mismo como una ciencia natural.
De hecho, hoy en día, digamos, la neuroeconomía está en su esplendor, digamos, esa idea de que podemos encontrar leyes de la economía en la naturaleza. O sea que no se piensa finalmente como una teoría social o una ciencia que forma parte de la ciencia social. Eso, en el caso de la convertibilidad, no es solamente un problema académico, se traduce en dispositivos políticos, porque la convertibilidad se asienta sobre un conjunto de elementos teóricos, entre los cuales, lo que vos acabas de marcar, una visión naturalista de la sociedad y de la economía, uh-huh. Que por ende lo que tiene que hacer el economista es captar lo que hay en la naturaleza. Uh-huh. ¿Y qué conflictos había en el gobierno de Menem en ese momento entre sectores de poder o sectores dominantes que culminan en finalmente la imposición de la ley de convertibilidad en el 91? ¿Qué disputa había ahí? Es muy interesante el proceso porque, como todos sabemos, Menem asume en el 89, la convertibilidad recién se aplica en el 91, uh-huh. A pesar de que ha habido varios brotes de hiperinflacionario en ese interín. O sea que la convertibilidad no es la primera opción. Es una opción que toma Cavallo en el 91 y que acepta Carlos Menem, uh-huh. Después de varios intentos fallidos de estabilizar la economía por otras vías que no sea por la vía del el corset monetario. Uh-huh. La propuesta propiamente dicha de la convertibilidad surge durante la campaña del 89 bajo la idea de Horacio Liendo, hijo, que era el hijo del ministro de la dictadura, uh-huh. Que Horacio Liendo conoce a Cavallo, según lo que él mismo me contó, en aquella época, y es un estudioso de la convertibilidad de Pellegrini, y dice, frente a una situación de inestabilidad de esa característica, que mejor que pensar una caja de conversión. El proyecto avanza en el 89, la definición del proyecto en un equipo técnico, digamos, que acompañaba a Cavallo, pero como Cavallo no va al Ministerio de Economía, el proyecto queda parado o por lo menos encajonado. Cuando en el 91 llega Cavallo al Ministerio de Economía, después de un brote de hiperinflacionario, lo llama Horacio Liendo y le dice, venite a casa porque vamos a adoptar la convertibilidad. Y en la casa de Cavallo hay una disputa entre Cavallo y Yash, que creo que expresa en la disputa que vos estás tratando de señalar, que tiene que ver con que finalmente hay una tensión entre un modelo financiero o financiarizado, que es el modelo que sostiene la convertibilidad, o un modelo con una posible industrialización, o por lo menos que tiene la producción en su eje, que era una de las discusiones que tenía Yash cuando decía no tendría que ser 1-1, tendría que ser 1-1-17, uh-huh. O sea, 17% de diferencia es un montón. Claro. Y hay un poco esa discusión donde efectivamente, bueno, si tenemos ese tipo de régimen monetario no vamos a poder sostener la producción ni la exportación, y finalmente lo que vamos a hacer es financiarizar y sustituir, digamos, la producción nacional por importaciones, cosa que efectivamente ocurrirá después. Claro. Hay otra disputa también entre Cavallo y los dolarizadores del SEMA. Uh-huh. ¿Cómo se da esta disputa, ¿no? Porque ahí aparece la idea fuerte de la dolarización, idea que cada tanto vuelve, ¿no? Eso es interesante porque, contrariamente al sentido común, Cavallo termina siendo un defensor de la moneda nacional. Claro, que haya una moneda, él creía que haya una moneda. Uh-huh. Aunque paradojalmente sea generando las condiciones de su destrucción, de su vinculación con el dólar. Pero sí, él defiende las instituciones monetarias nacionales. De hecho, hay una discusión sobre el nombre del uh-huh. peso. En el momento que se sustituye el austral, se discute varios nombres posibles. Se circulaba el nombre de llamarlo el federal o uh-huh. ¿no? darle otros nombres. Y Cavallo va a ser un gran defensor de la idea de que sea el peso. El peso porque era el nombre tradicional de la institución monetaria. Hay algo de, finalmente, sigamos teniendo una moneda, porque tener una moneda es la posibilidad de tener una herramienta fundamental de la política económica. Los dolarizadores consideran que directamente hay que entregar la herramienta monetaria. ¿Qué significa entregar la herramienta monetaria? Es decir, prohibirse a sí mismo, como gobierno, como Estado, la posibilidad de una política monetaria. Y eso efectivamente Carlos Rodríguez y otros en la Universidad del SEMA van a ser los portadores de ese proyecto que, como vos bien señalás, reaparece regularmente. Uh-huh.
Y finalmente, ¿por qué se termina imponiendo la convertibilidad? ¿Por qué Menem opta por la convertibilidad? ¿O qué factores determinan que haya decidido finalmente la convertibilidad? Siempre es difícil de saber Debe ser complejo, por ¿no? qué un presidente decide optar. Uno supone porque se estaban terminando las alternativas. Uh-huh. Eso sería más por la negativa. Por la positiva, pero yo creo que sí una decisión de ir hacia un régimen de acumulación financiera y una moneda de ese tipo, ese régimen monetario ideal para la acumulación financiera. Uh-huh. Entonces hay algo entre, digamos, lo que queda y lo que se desea. Y finalmente, claramente, lo que se deseaba era ir hacia una economía de rentas. Porque eso es un gran problema acá en la historia económica argentina. Digo la historia económica en términos de disciplina, no de proceso. Si la forma en la cual se interpreta la historia económica argentina, muchos de ellos eran lectores de Cortés Conde, un historiador económico, que cuando te habla de la edad de oro de la Argentina, para él la edad de oro es el momento rentístico de la Argentina. Que eso tiene que ver con varios supuestos. Primero, que solo la renta que la renta es el único camino, verdadero camino de la acumulación argentina. Punto 2, que los capitalistas argentinos finalmente son indisciplinados, irresponsables, con lo cual hay que someterlos a las reglas internacionales. Entonces, renta e internacionalización del capital. Y finalmente es lo que vimos en los años 90 y finalmente lo que acabamos de vivir en los últimos 4 años. O sea que es una tendencia de fondo de la interpretación, no solamente de la relación con el mundo del trabajo, pero también de la relación con el mundo del capital. ¿Por qué llamás a la convertibilidad la moneda imposible?